Todos los días que tú haces son bellos y hermosos. Pero Señor, en nuestra humanidad, cuando vivimos en un lugar tan frío, donde las temperaturas son congelantes, donde hemos tenido varios días de lluvia, varios días de nubes, de cielos grises, y ver ese sol brillante nos alegra este día y nos alegra el alma poder, Dios mío, Señor, adorar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque te placiste darnos la vida, darnos ese aliento de vida, y en estos momentos, Señor, compartir con nuestros hermanos esta palabra. Esta palabra, Señor, tú me la diste, Señor, y nada podemos hacer sino por la guianza de tu Espíritu Santo. Señor, que ninguna palabra ofensiva salga de mis labios, sino una palabra que produzca restauración, Señor, y levantamiento del alma. Gracias, Señor Jesús. Amén. Cual sea tu voluntad, oh Dios. Amén. Cual sea tu voluntad, oh Dios. Mire, nuestra humanidad muchas veces no nos deja aceptar o ver la voluntad del Señor. Y es por eso que a veces tomamos decisiones con consecuencias que no esperamos. Nuestra humanidad se mueve por emociones. Somos seres emocionales. Nos movemos por emoción. Reímos, lloramos, estamos alegres un día, estamos tristes otro. Esa es nuestra humanidad. Esa es parte de lo que nosotros somos diseñados. Esa es nuestra anatomía. Tenemos la tendencia a reír cuando estamos alegres y a llorar cuando estamos tristes. Es más, el libro de Eclesiastés habla diciendo que todo tiene su tiempo. Y entonces, a veces en esa humanidad damos la impresión de envolver a Dios y decimos: oh Dios, que sea tu voluntad. Poderoso Dios. Cuando realmente la decisión está tomada. Mire, uno de los problemas y las situaciones en el ministerio es cuando alguien se acerca y nos dice: pastor, ayúdeme a orar por esta o X o Y situación. Y la persona presenta la situación, pero cuando presenta la situación, muchas de esas veces en que se presenta esa situación, ya la decisión está tomada. Pastor, ayúdeme a orar porque quiero comprar un vehículo. Ya el carro está en la casa. Pastor, ayúdeme a orar porque tengo que comprar una casa. Ya compraste la casa. Maravilloso Dios. Entonces, cuando tú tomas esas decisiones, obviamente Dios nos ha dado a nosotros un intelecto, Dios nos ha dado una razón, y todas las cosas que debemos hacer, oigan bien, debemos pedirle dirección a Dios. Cuando hacemos una inversión, cuando compramos un carro, cuando se muda, mire, hay personas diciendo: ahora con esta situación me voy a mudar a tal país, o a tal estado, o a tal lugar, pero ya tienes la compañía de mudanza empaquetándote todo en tu casa porque ya estaba pensando mudarte. Entonces, dirigirse por la voluntad de Dios no son cosas que son tomadas de la noche a la mañana. Amén. Entonces, cuando es así, tratamos de manipular la voluntad de Dios. Digo tratamos porque a Dios no se puede manipular. Y la voluntad de Dios, oigan bien, la voluntad de Dios, cuando es cumplida por el hombre, es perfecta. La voluntad de Dios, cuando es cumplida en el hombre, es perfecta. Cuando Dios está en el asunto, todas las cosas caen en su lugar. En la parte emocional, quiero decirle, por ejemplo, hay un hombre o una mujer
que están en planes esta mujer o este hombre están buscando una persona que sentimentalmente esté con ellos, un novio, una novia, una persona que piensa rehacer su vida, y esto toca mucho, las personas que les toca rehacer su vida, es un problema más serio y va más allá, porque esa compañía es necesaria, ya que una vez estuvieron acompañados. Entonces, cuando se mueven a lo que es tener un compañero sentimental, amén, un novio, una novia, para eventualmente casarse, pues comienzan a buscar lo que es, entre comillas, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Entonces, hay exigencias. A veces, Dios, lo quiero alto, lo quiero flaco, la quiero delgada, la quiero rubia, la quiero de pelo negro, la quiero así, y comienzan a tratar de poner las cosas sentimentales como tratar de manipular la voluntad de Dios. Sí, Señor, yo lo quiero, pero tiene que ser de esta manera, de aquella manera y de la otra. Entonces, en la experiencia ministerial quiero compartir algo con ustedes y me reservo el derecho del nombre, pero yo he escuchado esta expresión: pastor, somos como 2 gotas de agua. Como 2 gotas de agua. Ese hombre, Dios lo hizo para mí. Ese hombre, la creación cuando fue hecha, ese hombre fue formado para ser mi compañero idóneo. Cuando comenzamos a indagar porque los pastores amamos las ovejas y queremos el bienestar de que cada persona cuando toma una decisión de esta índole sentimental, que la haga siguiendo la voluntad perfecta de Dios. No es lo mismo buscar la voluntad perfecta de Dios que buscar la permisión de Dios. En la voluntad perfecta de Dios, Dios te va a guiar al hombre correcto, a la mujer correcta. En la permisión de Dios, estás haciendo tus propias decisiones y esas decisiones te van a guiar a tomar a veces la decisión incorrecta. Santo Dios. Así que tengan cuidado con sus emociones, porque sus emociones la pueden engañar. Entonces no se puede manipular la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta, te conduce al lugar perfecto. Oigan bien, la voluntad de Dios te hace provisión de lo necesario. Hay teologías ahora de que todo es sobreabundante, decir, tenemos un Dios que bendice en abundancia. Pero oigan bien, esa teología se contradice a veces con el Salmo 37:9, que lo escribió un hombre rico y poderoso. Y dice el Proverbios 37:9, dice: 2 cosas he demandado, no me las niegues antes que muera: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobrezas ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Mi Dios es un Dios proveedor. Fíjate que cuando el pueblo estaba, que Dios le dijo el último día antes del sábado, colecten la provisión para el fin de semana, no colecten de más, colecten solamente lo que corresponde al sábado y el domingo, solamente ese día. Y había gente tomando los anteriores días, tomando porciones extra. Oigan bien, y dice la palabra que fueron consumidas de gusanos, porque el buscar la voluntad de Dios requiere obediencia. Cuando la voluntad de Dios y mis sentimientos se encuentran. Esa es una de las partes en que nosotros tenemos que analizar. Cuando la voluntad de Dios y mis sentimientos se encuentran, le pides dirección a Dios y Él te dice: toma la derecha, pero esa derecha que estás
viendo para ti no es la apropiada, no es la correcta, hay muchos obstáculos, hay muchos problemas, estás viendo muchos tropiezos en esa derecha que el Señor te dijo que tomase, pero tú entonces, como hay muchos tropiezos, tú decidiste irte a la izquierda. Aleluya. Vamos entonces a ver un ejemplo de someternos a la voluntad. El mismo Cristo, en su enseñanza, en la oración modelo, en Mateo 6:10, Él dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad. En la oración modelo, Jesús le está diciendo a sus seguidores, a la gente que está enseñando, que la voluntad, oigan bien, la voluntad de Dios, aleluya, debe ser cumplida en esa persona. Hágase tu voluntad, no la mía. Mire, el mismo Cristo, cuando llegó el momento de su muerte, aleluya, cuando llegó el momento de ser entregado, que estaba en aquel jardín del Getsemaní y estaba orando, y dice que sus sudor eran como gotas de sangre, experimentando el dolor, siendo 100% Dios. Él estaba experimentando lo que era el dolor que iba a sufrir en unos días. Era el dolor de ser castigado, de ser flagelado, y en esos momentos cortos después iba a ser arrestado. En ese momento de agonía, en que siendo y sabiendo lo que le iba a acontecer, Lucas 22, 40 al 42, dice: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aleluya. El mismo Jesús, aleluya, le está diciendo: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo, Dios, aleluya, encarnado, le está diciendo al Padre: hágase tu voluntad. Maravilloso Dios. Entonces, uno de los problemas de pedir que se cumpla esa voluntad es la sumisión a esa voluntad. Debe decirse otra vez. Uno de los problemas de pedir que se cumpla esa voluntad es la sumisión a esa voluntad. Entonces, ¿qué tal si no es la voluntad de Dios? ¿Qué tal si a Dios no le parece? Porque el asunto de nosotros, los creyentes, es que creemos que todo lo que pidamos será dado conforme a nuestros caprichos, conforme a nuestros deseos. Todo: Señor, yo quiero este carro, tú me lo tienes que dar. Señor, yo quiero esta casa, tú me la tienes que dar. Señor, yo me voy a mudar y tú me tienes que guiar a donde tú quieres que yo vaya, pero te vas en la dirección de Él. Toman decisiones. Entonces, uno de los problemas de que la voluntad de Dios se cumpla en el ser humano, en el creyente, es la sumisión a esa voluntad. Qué difícil es someterse a la voluntad de Dios. Miren, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, y los capítulos anteriores, quiero recapitular lo que aconteció. Miren, en estos capítulos
habla de un rey que durante la guerra, este rey estaba en su palacio. Y dice el capítulo 11, versículo 2, sucedió que un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio en el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. En tiempo de guerra, el rey estaba paseándose en el palacio. Señor reverendo Alejandro Reyes Jr. decía: nadie resbala de una cáscara de plátano. ¿Sí? ¿Qué quería decirle reverendo Alejandro Reyes Jr., mi pastor? Que nadie resbala de una cáscara de plátano. Lo que quiere decir es que nadie, oiga bien, se cae de la noche a la mañana. Cuando hay una caída, es que ha habido un problema. Dice la palabra que antes de la caída viene la altivez de hombro. Entonces, la perfecta voluntad de Dios en el rey David, aleluya, es que fuese un rey íntegro, que fuese un rey transparente, dado al pueblo, tal como lo había sido en su llamado y su enfrentamiento con Goliat. Fíjense que David es llamado de una casa donde él era pastor de ovejas. Precisamente cuando va el profeta a la casa, él está pastoreando ovejas y su padre no entiende que ese es el llamado. Él era llamado al reinado. El muchacho que estaba allá en el rebaño cuidando las ovejas era que Dios en su perfecta voluntad le había parecido que fuese rey. Y a David le acontecen muchas cosas cuando se enfrenta con aquel hombre grande llamado Goliat. Dios le dio las herramientas porque Dios es el poder. David se lo dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Yo no vengo, quizás humanamente no podía David hacerle frente a aquel hombre de aquella estatura. Digo aquel hombre de aquella estatura porque la gente lo llama el gigante. Bueno, obviamente 9 pies, casi 10 pies de estatura, la gente lo podía llamar gigante. Pero David nunca llamó a Goliat gigante. El gigante, Goliat tenía más hermanos. ¿Por qué David toma tantas piedras? Toma 5 piedras en vez de tomar una, que era la que iba a hacer el efecto en Goliat. Toma piedras porque Goliat tenía hermanos. Cuando él es guiado por la voluntad de Dios, Dios te guía. Entonces vemos un David que era pastor de ovejas, que vence a un gigante, que es llamado a rey, aleluya. Está ahora en el palacio dando vueltas, conociendo, y se tropieza en una cáscara de plátano llamada Betsabé. Todo lo ingenió, pero esa no era la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios no era un rey perezoso mirando a la vecina. Aleluya. La perfecta voluntad de Dios no era tener el reinado un rey lujurioso. La perfecta voluntad de Dios no era un rey que maquinara maldad y muerte contra el esposo de aquella mujer. Esa no era la voluntad de Dios. Y cuando se quebranta la voluntad de Dios, hay consecuencias. Santo Jesús. Entonces, aquí es donde los quiero llevar. Fíjense que en el capítulo 12 de 2 de Samuel, del versículo 15 en adelante, dice que cuando Natán se volvió a su casa, Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Pero es que Dios no puede hacer eso. Ese es el problema. Miguel, ese es el problema. La gente quiere manipular a Dios, comete sus errores,
cae en sus fallas, cae en sus problemas, cae en una depresión, cae en una situación adversa provocada por el mismo hombre. Cual sea tu voluntad. Oye, ¿qué te parece si no? Bueno, déjame seguir aquí. Bueno, ¿qué pasa? Dice aquí que el rey David hizo, ayunó, entró y pasó toda la noche acostado en tierra. Y al séptimo día, dice la Biblia, que el niño murió. Y temieron decirle a David que el niño había muerto. Cuando fueron donde David, le dijeron que el niño había muerto. David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Mire qué cosa más grande. Se cambió de ropa y entró a la casa de Jehová y le adoró. ¿Qué estaba haciendo David en este silicio? David estaba buscando primero, número uno, el perdón y la misericordia de Dios, porque ya él había confesado su pecado y Dios lo había perdonado. Pero mi amigo, ese soy yo, a menos que esté equivocado. Pero yo creo que todas las cosas que se hacen fuera de la voluntad de Dios tienen sus consecuencias. Oh no, pero yo soy un siervo del Señor, yo acepté al Señor, paga tu pensión. Si tuviste hijos fuera del matrimonio, tienes 3 aquí, 2 allá, 3 allá. Oigan bien, seguro que sí que el Señor te va a perdonar. Pero esos hijos necesitan vivir, necesitan que sus padres los atiendan. Oh, somos siervos del Señor. No, hay consecuencias. Y esos hijos que tuviste fuera del matrimonio son hijos tuyos. Tienes que ser responsable. Entonces, David está aquí en un luto, en un silicio, esperando que Dios reviviera. Mire lo que dice la Biblia. Ellos se confundieron. Y respondiendo dijo: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Oye, ¿y qué te parece si no? Entonces, déjame hacer una pausa aquí y llevarte donde tú no quieres ir. Llevarte donde tú no quieres ir. Llevarte porque, oye, ya van casi 60 días de la cuarentena. Oye, ¿qué te parece si a Dios le place que sean 60 más? ¿Ha tomado usted ventaja de esta cuarentena? ¿Se recuerda cuando usted decía: ay, yo odio ese trabajo? No, yo detesto ese trabajo. Yo no quisiera estar con ese jefe mío, con esos compañeros de trabajo. Yo quisiera tomar unas vacaciones y estar tranquilo y hacer. Oye, se te concedió. Ahora dice: ay, yo de menos tanto mi trabajo. Yo quisiera volver a trabajar. Oye, estaba buscando tiempo para estar con tu familia. No tengo tiempo para estar con mi familia. Adoro a Dios. Estamos hablando cual sea tu voluntad, oh Dios. Estaba buscando ese tiempo para compartir con tus hijos, con tu esposa. Ahora dices: ay, Dios mío, tanto tiempo encerrado en este lugar. Es más, te digo más. A veces no podía llegar a la iglesia porque estabas enfermo, y a veces ni el programa de la iglesia puedes ver. Santo Dios. Estando en tu casa, teniendo la tableta, teniendo la computadora en tu casa, no sacas tiempo, oigan, para conectarte porque estás ocupado. Oigan, se supone que este tiempo, y lo voy a decir, este tiempo, todos los hermanos de la congregación estén conectados. Todo porque este es el tiempo que es en vivo. A mí me gusta la carne de microondas, la carne que calentar. A mí me gusta la comida, Miguel, cuando mi esposa la hace, no hay nada que sepa mejor que esa comidita que salió calentita. Ahí. Pero si tú estás escuchando el programa después del tiempo que se supone que por lo menos tenerlo con la iglesia, se supone que este es el tiempo que tú tomes. Oye, se te llevó hasta la iglesia. Entonces, estamos dando los servicios martes, jueves y domingo.
Los mismos días que damos servicio. Se te está dando lo más fácil. Oye, ¿qué? ¿Usted sabe lo que es, Miguel? ¿Tú sabes tirar tú en la sala de tu casa? En el salón de tu casa. Y ahí están, ahí salió la iglesia, ahí cantaste, cómodo en tu casa. No tuviste que hacer. Y ni aún así, tuviste el tiempo. Preferiste estar buscando otra información, otros programadores, otra palabra, que la palabra que la iglesia te puede brindar. Ay, pastor, lo dañó. Sí, ¿no? Gracias a Dios que yo no dependo de los amenes y los gloria a Dios, ni la alabanza, no. Esta es mi manera de predicar todo el tiempo. Yo no estoy esperando ¡a su nombre! ¡Gloria! Yo creo que adora a Dios, lo adora a Dios como quiera. Yes, amen. Y entonces la palabra te va a causar una reacción. Entonces, estamos hablando cual sea tu voluntad. Entonces, el Señor nos ha permitido en esta situación, en la voluntad de Él, porque esta situación ha sido que Él lo ha permitido en su voluntad perfecta. Un propósito Dios tiene con todo esto. Le ha sacado tu margen a este propósito. Aleluya. Entonces, a veces pensamos que nosotros estamos bien y Dios está mal. Que Dios se equivocó. Yo te voy a decir algo. Dios no se equivoca. Isaías, el profeta Isaías 55 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sería insensatez tratar de manipular la voluntad perfecta de Dios. Si tú estás cuestionando a Dios por lo que estás pasando, pues oiga bien, analiza lo que tú has estado haciendo durante este tiempo de cuarentena. Yes, amen. ¿Cuánto tiempo tú has tomado para la adoración? ¿Cuánto tiempo has tomado para tomar tu familia? Aleluya. Y en un círculo de oración vamos a orar, mis hijos, por la protección de esta casa, por la protección de mi familia, por la provisión y a todo esto. Es que Dios es tan grande. Mire, yo le voy a decir algo. Y cierro con esto la parte esta del COVID-19. Yo me atrevo a asegurar de que en tu vida había habido tanta abundancia como lo ha habido en esta crisis, en esta pandemia. Y por lo menos yo estoy hablando aquí, localmente, no sé allá en otros estados, pero aquí, localmente en Rochester, New York, la abundancia ha sido increíble. Mire, le mandaron un cheque de $1,200 a la familia. Le aumentaron los cupones en la tarjeta. Le aumentaron el dinero. Tienes compra, tienes comida. Y aún así, estás diciendo que esto no es... Oiga bien, Dios te proveyó un tiempo de tranquilidad, de separación, de retiro en tu casa. ¿Qué has estado tú haciendo? Maravilloso eres Jesús. Acatar y obedecer la voluntad de Dios cuando nuestra fe es comprometida. Quiero ir rapidito. En el libro de Daniel, dos historias rapidito recapituladas. Una con Daniel y otra con los 3 jóvenes hebreos. ¿Okay? En el capítulo 3 hay un mandato y una ordenanza acerca de lo que era adorar la estatua que el rey había hecho, la reina Nabucodonosor había hecho. Había una ordenanza referente a estos 3 jóvenes hebreos. Estos 3 jóvenes hebreos habían sido cautivos, aleluya, porque cuando la voluntad de Dios es cumplida, hay cosas que a ti te parecen cautiverio, pero a otros, aleluya, es una libertad a tener el palacio del rey. Aleluya. ¿Sí? Para lo que a otros parece
decía un cautiverio, un encerramiento, estaban presos ahí en Babilonia, bajo las leyes persas, babilónicas, estaban allí. Lo que parece para otros eso, había una voluntad perfecta de Dios en estos jóvenes, aleluya. Fíjate que el cautiverio, aún en el cautiverio estaba la voluntad de Dios moviéndose a favor de aquellos jóvenes. Yes, y entonces se decretó un decreto, que cuando pasara la estatua creada por el rey, todos se postraron. Entonces los jóvenes hebreos que habían ido allí, que los capítulos anteriores dicen que no se contaminaron con la comida del rey, no bebieron ni comieron la comida del rey, se mantuvieron íntegros en un lugar corrupto. Oigan bien, quizás estás en un lugar, aleluya, que la atmósfera era pesada, ellos se mantuvieron fieles a Dios. Y en esa fidelidad, cuando, aleluya, son confrontados, les dicen, mira, capítulo 3, versículo 15, los tomaron presos porque los sorprendieron de que no querían adorar la estatua, y le dijeron, mira, están dispuestos a adorar la estatua cuando pasen los instrumentos musicales, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Pregunta el rey. Ellos responden, Sadrach, Mesach y Abednego, aleluya. No es necesario que le respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Puede librarnos del fuego ardiendo y de tu mano, rey. Nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Aleluya. Si es la voluntad de Dios, que muramos, vamos a morir por integridad. Mira, en pocas palabras, déjame parafrasear en mis propias palabras. Nos puedes cambiar el nombre de los nombres hebreos a los nombres babilónicos, pero nuestra fe es inconmovible porque dependemos de la voluntad de Dios, del Creador, oiga bien, del Dios que nos puso en este palacio. Santo. Yes, amen. Aleluya. Dios permitió que aquellos jóvenes en el palacio con un propósito de que Jehová Dios fuese el único Dios, y eso ningún rey podía revocarlo. En un lugar donde la idolatría, el paganismo existía, Dios permitió que estos hombres fueran allí, y entonces el horno de fuego significó, aleluya, esa apertura, aleluya, para que aquel rey reconociera que Dios era el Dios de todo el universo, que todo hombre en aquella región se mostrara ante el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que los había librado del horno de fuego. Dígame entonces, fueron al horno de fuego. La voluntad de Dios no indica que tú no vas a pasar por el horno de fuego. Indica que cuando tú estés en el horno de fuego, Él va a estar en el horno de fuego contigo. Poderoso Yes, Dios. amen. En un ambiente contra sus principios, ellos determinaron que su fe no sería afectada por ningún elemento del palacio de Babilonia. Palabra de compromiso, de acatarse a la voluntad divina, cual fuese el precio a pagar. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En el capítulo 6 de Daniel vemos otro problema más rapidito, no quiero empacharlos mucho, pero quiero hablar, aquí fue Daniel. Otro complot, cualquiera que no ore a otra autoridad que no sea rey, sea apresado y sea castigado y echado en el horno en el pozo de los leones. En el pozo de los leones. ¿Qué bien? Daniel oraba 3 veces al día. ¿Qué le importa? Cuando estamos bajo la voluntad de Dios,
No podemos acatar la voluntad de hombre que esté en contra de la voluntad de Dios. No. Vamos a acatarnos la voluntad de Dios. Recientemente nuestro gobernador en esta epidemia dijo: Dios no ha hecho nada aquí. Tu fe no ha hecho nada aquí. Y no estoy hablando de política, ni Dios, ni tu fe, ni nadie. Ustedes, nosotros lo hemos hecho. ¿Sabe qué? Todavía la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York sigue dando casi 1000 casos diarios. Casi 300 muertos diarios. No, la mortalidad sigue creciendo. Y en esta mortalidad, seres queridos que amamos, ministros que amamos, han partido con el Señor. Y te voy a decir, ¿y dónde estaba la voluntad de Dios? Bueno, a mí no me cuestiones, ni a Dios tampoco, porque nacimos un día para morir otro. Usted se imagina, en nuestros sentimientos queremos que ningún ser querido se nos vaya. O sea, humanamente, esa es la parte humana de que imagínense que cada vez que un ser querido esté en una condición o ya esté muerto, queremos que el Señor lo resucite. Es que el asunto de todo esto es que en nuestra humanidad es difícil acatar la voluntad de Dios. Entonces, en el libro de Daniel capítulo 6 se cuenta de una encrucijada frente a un rey también que había firmado un edicto de que había que orar a él y que había que pedirle a él. Y ahí los hombres explorándolo descubren que Daniel está orando 3 veces al día a otros dioses, a otro Dios que no era el rey de Babilonia, y era el Dios grande, el Dios poderoso, cuando es sentenciado a aquel pozo de los leones, aquel foso de los leones, aleluya, y lo trajeron, dice, aleluya, que le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo con mayúscula, a quien tú continuamente sirves, él te libre. ¿Usted se cree que cuando Daniel estaba orando, él le importaba morir por su fe? La fe no se compromete. La fe del creyente es una fe firme. ¿Y cuál es la fe de nosotros? Nosotros creemos, aleluya, y aquí es donde estamos aterrizando el avión. Creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a salvar y a redimir al hombre. Pastor, ¿y qué tiene que ver lo que se está predicando? Bueno, es que el texto que leímos, Salmo 48, es un salmo mesiánico, donde precisamente en el libro de Hebreos, capítulo 10, se hace una referencia a eso, como que es Cristo el que está hablando. El hacer tu voluntad, aleluya. Oh, mi alma te adora, Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Poderoso Dios. Y este es el problema que el hombre no puede entender. Que ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue para redimir al hombre, para salvar al hombre, para traerlo de la muerte a la vida, de la perdición a la salvación. El hombre estaba destinado ya a morir, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. La voluntad perfecta de Dios no era esa. La voluntad de Dios perfecta era que Cristo viniera a redimir al hombre. Entonces hay gente que vive como si Cristo no existiera. Hay gente dentro de las iglesias que vive religiosamente, una vida religiosa. Yo canto, yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, pero viven, oiga bien, fuera de la voluntad de Dios. Estás tú y usted, su amigo, su familia, su hermano, están cumpliendo la voluntad de Dios. Oh, pastor, estás dando duro hoy. Esto es un mensaje pastoral. Yo no soy evangelista, yo soy pastor. Santo Jesús. Yo no soy un doctor, soy un pastor.
Si fuese doctor, a lo mejor no estuviese aquí. O a lo mejor mi lenguaje fuese diferente, fuese más templado. No. Yo soy un hombre, hijo de un carpintero. Aleluya. Hijo de un carpintero y mi Salvador. Aleluya. En su vida terrenal era hijo de un carpintero. Y podía ser más elocuente como Apolos. Pero esta es la palabra que yo traigo en este día. Cual sea tu voluntad, oh Dios. Miren, termino con esto. En cierta ocasión, los discípulos, viene un hombre que tenía un problema de salud y le dicen a Jesús: ¿quién pecó? ¿Este o su padre? Porque la mentalidad y la tradición le había enseñado a ellos que cuando una persona tenía un problema de salud corporal biológico, una malformación, era porque los padres habían pecado, una mala interpretación, una mala aplicación. Y vuelvo y me reitero a los que están escuchándome y viéndome, yo me reitero, los hermanos lo saben, la iglesia lo sabe, yo me reitero, la maldición generacional es una enseñanza mal practicada, una enseñanza, una teología errónea, porque la maldición generacional no se mueve en el creyente que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Alguien que me diga un amén de la fe. Yes, amen. Amén, aleluya. La maldición generacional, una vez yo llego a Cristo, se rompe todo eso, se rompe todo yugo. Oh no, pastor, es que mi mamá era alcohólica o mis abuelos. Oiga bien, el que esté hablando de esa enseñanza, eso surgió en la iglesia pentecostal. Eso no surgió de una enseñanza o se me olvida el nombre, una religión de esta. Una secta. ¿Sí? Eso no surgió, no. Eso surgió de la iglesia pentecostal. Búsquelo. La maldición. Y todavía, hoy, 3 de mayo del año 2020, todavía se está escuchando gente hablando acerca de la maldición generacional en el creyente. El Señor reprenda al diablo. Cuando vino Cristo al corazón del hombre, cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, esa maldición se rompe. Vemos unos discípulos preguntándole: ¿quién pecó, este o su padre? No. Él está así porque es que es necesario que el Hijo del Hombre sea glorificado en él. Él ha estado así por condiciones biológicas y lo que es su enfermedad, pero hoy yo estoy aquí para sanar. Yes, amen. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sanarlo. Le baja un paralítico a Jesús por el techo. Cuando lo bajan después de tantos obstáculos, Jesús le dice: tus pecados son perdonados. ¿Quién es este? Preguntan los fariseos, los hipócritas, los religiosos. ¿Quién es este pensando? Jesús, como era el Hijo de Dios, supongo que estaba en sus mentes. Le dijo: mira, para que sepas que el Hijo de Dios no solamente tiene potestad para sanar enfermos. Yo te digo a ti, aleluya, toma tu lecho y vete a tu casa. Santo Jesús. Porque la voluntad de Dios no puede ser manipulada. Así que si tú estás en una situación pasando, pídele a Dios que se cumpla la voluntad. A mí no me pregunte. Yo no tengo la contestación para eso. Pídesela a Dios. 60 días has tenido en tu casa para tener una relación más cerca con Dios. Pídele a Dios qué está pasando, que esta pandemia, no sé qué. Pregúntale a Él. Mientras siga esta situación, yo me deleitaré
y me gozaré. Aleluya. Oiga bien, y en esta situación, en esta prueba que estamos pasando, yo sé, aleluya, que Dios sea glorificado. Amén. Amén. Dios te bendiga, cual sea la voluntad de Dios. Quiero cantar, amén, un himno con ustedes, pero quiero que hermano Miguel, ahí mismo, amén, haga lo que siempre hacemos. Sí, amén, poderoso Dios. A todos aquellos que están oyendo cerca o lejos, ese es el momento, amén, de que usted medite en la palabra del Señor. Creemos, amén, que Dios ha hablado a tu vida. Creemos, amén, que Dios ha ministrado a su corazón por medio de su palabra. Su palabra es fiel y verdadera. Amigo, hermano, usted que oye en este momento, yo le animo de que si todavía no ha venido a los pies de Cristo, este es el momento de que venga a los pies de Cristo. Oye bien, amado amigo y hermano que oye, la Biblia dice que Dios toca a la puerta y llama. Lo más triste es que la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 1 versículo 11 que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Él vino a tocar los corazones de los hombres, vino a tocar los corazones de aquella gente, amén, que habían seguido la ley, pero cuando vino Jesús no abrieron la puerta. Amigo, usted que dice yo conozco de Dios, oye, conoce de Dios, pero has conocido a Dios en tu vida personal como tu Salvador. Él que hoy toca tu puerta, has dejado que Él entre a tu corazón. Este es el día. No endurezca tu corazón por causa de las pruebas, de las luchas, de las circunstancias, sino que entiende que la voluntad de Dios va por encima de todo. Oye, Dios no tiene un plan A, un plan B, un plan C. Dios tiene un plan y en su plan está la idea de redimirte, de levantarte, de restaurarte, de darte vida y vida en abundancia. Así que hoy, Amigos, si no has aceptado al Señor, este es el día de salvación. Este es el día de liberación, donde ahí usted está. Diga, Dios mío, hoy quiero que entre a mi vida. No tienes que seguir en esa situación. Amado hermano, no abandone la fe, sino que en medio de tu prueba, en medio de estas situaciones que nos rodea, permita a Dios que su fe sea fortalecida y que tú puedas ver lo que es la gloria del Omnipotente, la gloria del Todopoderoso.